presentación. Déjenme hacer una breve presentación justamente del ingeniero Antonio Mendoza. Él, bueno, afortunadamente tal vez la relación con IMEDI ha sido de todas las formas, es decir, ha sido nuestra línea de mando desde la parte del cliente, en algunas empresas que tenemos, pues que hemos tenido los servicios médicos o personal de seguridad industrial. También ha sido un aliado, un apoyo en estos algunos servicios de seguridad industrial como auditor. Entonces, él justamente es pues ingeniero de formación, tiene una maestría también en gestión ambiental empresarial y es auditor líder de ISO 45001, también de ISO 14001 y auditor también ISO de calidad de la ISO 9001. Obviamente él tiene muchísima experiencia en seguridad, sí, pero también creo que en esta implementación de los sistemas de gestión, en obviamente la gestión integral en diferentes, pues no solo manufactura, sino también construcción, obviamente la gestión de riesgos en los procesos y conoce también desde esta parte de seguridad, pues algunas, ¿cómo decirlo? Algunas formas de implementación que ya conocemos posiblemente en las empresas, por ejemplo, Lean Manufacturing o algunas como TPM, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si quieres agregar algo más, Antonio, y Está bien. para empezar, cámaras y micrófonos todos tuyos. Gracias, doctora. Todo está bien. Muchas gracias por la introducción. Gracias por la invitación también para el grupo IMEDI. Ya la doctora comentó por ahí, hemos colaborado con ellos desde hace ya muchísimos años, yo creo que más de 20, más de 25 para ser exactos. Entonces, con IMEDI tenemos una muy sana relación laboral, también personal y profesional, obviamente. Bueno, el tema que vamos a abordar durante este tiempo está relacionado para la seguridad de la maquinaria y el equipo. Cabe mencionar, y lo pongo en unas notitas aquí, cabe mencionar que toda la información que se muestra aquí, pues pretende dar a conocer algunas buenas prácticas que se tienen en diferentes lados, ¿no? En México, en otros países, corporativas, de grupos europeos o americanos, y también pues parte de la regulación que marca en México y en Estados Unidos. El fin de todo esto, pues, es ayudar a todos los colegas a reducir lesiones que son provocadas por estar en contacto con máquinas, equipo, básicamente en los centros de trabajo. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero, me gustaría solamente hacer algunas reflexiones de qué consideramos como maquinaria y equipo. Estuve por ahí dándome la tarea de homologar algunas definiciones, sin embargo, pues hay algunas que sí coinciden, algunas que pues sí resaltan en su diferencia, ¿no? Entonces, en México, a través de la Secretaría del Trabajo, se define como el conjunto de mecanismos y elementos combinados destinados a recibir una forma de energía para ésta ser transformada a una función determinada, pero se maneja como maquinaria y equipo, no por separado. ¿Ok? Por ejemplo, hay una enciclopedia iberoamericana que por ahí saqué una definición que dice sobre maquinaria específicamente, grupo de activos tangibles utilizados para la fabricación de productos o ejecución de actividades específicas. Muy similar. Del lado derecho, en la Real Academia de la Lengua Española, maquinaria dice que es un conjunto de máquinas para un fin determinado, un mecanismo que da movimiento a un artefacto, y equipo si se define como la colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para un fin determinado. En una de las páginas que anduve por ahí buscando, hay algo que se llama Profinomics, y sí encontré una definición un poco más acorde a, dice que la maquinaria se refiere a un conjunto de herramientas o dispositivos mecánicos que se utilizan para realizar una tarea determinada. Estas máquinas están diseñadas para funcionar automáticamente o con la ayuda de alguna persona. Y con relación al equipo, pues se refiere básicamente a los instrumentos o las herramientas que se utilizan por cada persona para realizar una tarea específica. A diferencia de la maquinaria, el equipo a menudo requiere la intervención directa de una persona para ser operada. ¿Ok? Esto es solamente como un contexto.
Nosotros en nuestras empresas o corporativos seguramente cada quien tiene una definición, pero vamos a manejarlo de esta forma. A mí me gustaría que todos en general pudiéramos ver la maquinaria y los equipos sí por separado. Es indispensable tener un listado de maquinaria y equipo en cada una de nuestras instalaciones. Claro que sí, es importante separarla. Es importante porque pues, al final la maquinaria y los equipos requieren una atención que si bien se llama mantenimiento o inspección, pues sí, cada una tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí pongo algunos ejemplos solamente de cómo podrían clasificarse algunos. Bien, fuentes de información donde podemos nosotros adentrarnos un poco más sobre esta información. Pues, por ejemplo, tenemos la OSHA para Estados Unidos. Aquí están todos los CFRs. Los dejo listados. Seguramente la información ustedes la van a tener, entonces van a poder de ahí poderlas obtener. También es importante considerar que si están suscritos a la OSHA, pues van a poder bajar todos estos estándares. Hay algunos estándares que son gratuitos, que son unas guías, son resúmenes, no es el estándar completo, pero bueno, por lo menos van a poder identificar qué es exactamente lo que ustedes necesitan y cómo buscarla o en dónde obtener información. Aquí se habla desde la industria hasta lo que es la construcción. La construcción es un mundo aparte. La construcción, la 1926, tiene toda la parte de la industria, pero específicamente para la construcción. Es algo así como la norma 31 en México. Y tiene unos estándares muy específicos, por ejemplo, para lo que es lockout and tagout. En México tenemos una norma específicamente relacionada a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad, que es la norma 004. Esta la podemos conseguir directamente en el portal de la Secretaría del Trabajo eh, o a veces gratis en Internet, ¿no? Hay un portal directamente del STPS donde podemos consultar las normas. De hecho, esa es la interfaz y podemos consultar cada uno de los puntos por separado. O también pueden descargar los archivos. Entonces, bueno, esas fuentes de información hasta cierto punto, pues son las básicas. Para nosotros en México, esta es obligatoria. Las otras pueden ser de ayuda o referenciales. ¿Por qué enfatizamos en este tema relacionado a lo que es seguridad en maquinaria y equipo? Desgraciadamente, los eventos o accidentes suelen ocurrir y a veces no tenemos el contexto de cuánto, cuántos se están presentando por año, por semestres, en dónde, por qué, etcétera. En México tenemos una fuente de información que es el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en colaboración con la STPS y emiten ciertas tablas donde se puede demostrar o se puede consultar la cantidad de eventos por diferentes filtros, ¿no? Por edad, por sexo, por ubicación, por actividad, por tipo de equipo, etcétera. Hay muchísima información que podemos consultar. Esta gráfica la saqué específicamente hablando de riesgos de trabajo que están registrados en el Seguro Social por consecuencia. Y hablamos de días de incapacidad temporal y sin secuelas en la barra color verde, en la barra color amarillo-naranja con días de incapacidad temporal pero sin secuelas. En la línea color rojo se muestran los de incapacidad permanente y la línea negra demuestran las defunciones. Solamente puse 5 años, del 2019 al 2023. Entonces, los datos, como incluso en la misma página dice que los datos podrían no estar actualizados, esto es única y exclusivamente lo que pasa por el Seguro Social. Todo lo que no pasa por el Seguro Social obviamente no está registrado en esta información. Pero, y tampoco se trata de ver números, ¿no? Aunque tiene una escala del lado izquierdo esta gráfica, no se trata de ver números, se trata de ver tendencias. Eh, Podemos ver que en 5 años la barra negra se mantiene por mucho. Perdón, la línea negra se mantiene por mucho. Esa línea negra es la que debería estar en ceros, que son las defunciones. Las incapacidades permanentes, que es la línea roja, se mantiene muy por debajo, muy pegado al cero. Sin embargo, los días de incapacidad temporal o los eventos con días de incapacidad temporal y sin secuelas, pues es la segunda causa, ¿no? Que se puede ver en esta gráfica.
Interesante ver en la línea roja, en la capacidad permanente, entre el año 2022 y el año 2023 se disparó la cantidad de eventos registrados en el Seguro Social. Entonces, de repente llega a nuestra cabeza y todos los que nos dedicamos a esto, podríamos decir, ¿cómo es posible que siga habiendo accidentes de este tipo cuando tenemos más información, tenemos más acceso a la información, tenemos más tecnología, tenemos más conocimiento? O sea, existen más cosas que cuando iniciamos nosotros en el área hace más de 25 años, ¿no? Que nos tocaba buscar libros y entender un poco más por qué. Y hoy tenemos todo al alcance de un celular o de una computadora. Y los eventos no terminan, los eventos se siguen registrando y se siguen presentando. Este es uno de los grandes retos que tenemos los que nos dedicamos a lo que es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vean otra gráfica. Esta gráfica está sacada directamente del portal del gobierno. Este, dice riesgos de trabajo reportados en el IMSS y en un cuadro rojo le puse aquí en la parte superior. Voy a ver si puedo poner un puntero. Sí. Aquí en la parte superior, total de riesgos, 348,173. Está dividido, solamente puse la primera parte de la gráfica porque es una gráfica muy larga en vertical y aquí aparecen básicamente los primeros estados o los estados que tienen más reportes de este tipo de eventos, ¿no? Del lado derecho, en el tipo de riesgo, podemos ver los accidentes de trabajo, que es la parte roja, accidentes en trayecto, que es la parte verde, y las enfermedades, que son color marrón. Abajo están las defunciones por sexo, para hombres y mujeres, y más abajo está por años desde el año 2007 hasta el año 2023, cómo se mantiene desgraciadamente estas barras, ¿no? Aquí entre el 2022 al 2023 se ve una caída. De hecho, es la caída más grande que se puede ver entre todos los años anteriores. Este, eh, pero bueno, en la segunda gráfica podemos ver única y exclusivamente lo que son riesgos de trabajo y pues cambian los estados de la República. Bueno, los primeros se mantienen, a partir del cuarto cambia. Y aquí se puede ver la diferencia de la cantidad de riesgos que se reportaron y cuántos de ellos son relacionados a accidentes de trabajo, ¿no? De igual forma, tenemos acá unas barras del lado derecho, los que son hombres y son mujeres que reportaron este tipo de eventos. Si se dan cuenta, pues los números y las gráficas no demuestran una mejoría, salvo los últimos años del 2020 al 2023, sí se ve que bajaron, pero bueno, cada uno sabrá en su entidad donde trabaja y cada quien en su organización si esto realmente es o no es. Y los que nos dedicamos a esto y que tenemos la desafortunada este, parte de estar en un hospital, sabemos que es muchísimo lo que uno puede ver, ¿no? Pero bueno, entonces, este es el por qué estamos tratando un tema de este nivel. Los requisitos normativos en México, y seguramente en muchos países pueden ser prácticamente similares o los mismos, estos requisitos normativos en México, como todas las normas oficiales mexicanas, están sujetos a una interpretación. Entonces, los puse aquí, los voy a básicamente a leer por un inciso, pero nos pide como requisito legal que cada patrón o empresa tenga un estudio para analizar el riesgo potencial que está generado por la maquinaria y el equipo, y también pues elaborar dentro de ese estudio potencial un análisis, ¿no? Un análisis de todas las partes que están en movimiento, las superficies que puedan cortar o proyectar, superficies calientes, ajá, y también manejo y condiciones de las herramientas. Por otro lado, también dice que el patrón debe elaborar un programa específico que viene de ese estudio de análisis de riesgos, ¿sí? Para que los trabajadores lo conozcan, obviamente lo apliquen y se asegure su cumplimiento. Contar con personal capacitado y también un manual de primeros auxilios. Personal capacitado en el uso, mantenimiento de las máquinas y de los equipos y el manual de primeros auxilios que está relacionado a, obviamente, atender lesiones que se puedan generar por el contacto con este tipo de equipos o herramientas. Y también, bueno, para atender alguna posible emergencia. Todo riesgo que se haya detectado debe determinarse con una evaluación, considerando el tipo de daño
la gravedad del daño y la probabilidad de ocurrencia. Lo que pide esta norma básicamente es lo que se quiere tener, lo que quiere que el patrón haga. Esta norma no dice un cómo lo podemos hacer o alguna manera guía que nos pueda llevar de la mano para poderlo determinar. O si hay, es sumamente básica. Con base al estudio para analizar el riesgo potencial, también el patrón o la empresa debe señalar las áreas de tránsito y de operación, dotar a los trabajadores del equipo de protección de acuerdo a su análisis de riesgos y también capacitar a los trabajadores en la operación de las máquinas y de los equipos. ¿Ok? Y bueno, adicional, las herramientas que se utilizan para que hagan su actividad. Ahora, nosotros tenemos acceso a muchísimas herramientas, como lo comenté hace un ratito, herramientas corporativas, herramientas de otras normativas en otros países. Ajá, nosotros podemos tener varias. Sin embargo, yo voy a presentar alguna que en lo personal he podido y he tenido la fortuna de implementar, de ver cómo da un resultado en un mediano plazo. De igual forma, permite involucrarte directamente con el trabajador en sus actividades, en sus máquinas y equipos, y al final el resultado pues es satisfactorio, ¿no? Entonces, yo lo quiero compartir como una buena práctica y cada uno podría estar o no de acuerdo, y con gusto lo podríamos aclarar en algunas preguntas. Sin embargo, si cabe resaltar que si alguien necesita información o requiere alguna herramienta adicional o esta misma, la puede pedir a través de nuestra coordinadora y con gusto se las haremos llegar. Bueno, primero, dentro de las metodologías, pues lo que se busca siempre es controlar los riesgos, ¿no? Entonces, partir de una verificación por máquina para identificar todos los puntos de riesgo y sus necesidades, pues va a ser primordial. Definitivamente nosotros para poder determinar un control, necesitamos saber cuál es su estatus. Necesitamos saber, por ejemplo, por cada una de las máquinas que tenemos en nuestras instalaciones, qué documentación tiene, ¿no? Cuándo fue fabricada, dónde fue fabricada, qué listado de refacciones tiene, a qué velocidades trabaja, cuánto peso soporta, qué temperaturas maneja. Es básicamente toda la información necesaria, incluidos los diagramas eléctricos o de control. En temas de reducción de riesgo, esta máquina qué tan antigua es o qué tan nueva es, como para poder determinar si le aplican una reducción de riesgos. Hay veces que las empresas tienen máquinas de hace más de 50 años o de 40 años, que fueron máquinas elaboradas incluso, o como decimos, hechas en casa, ¿no? Con la ingeniería local, pero en su momento funcionaron así y a la fecha no tienen una guarda, ¿no? No tienen una protección. Y hay que verificar qué sí o cuáles requieren de una reducción de riesgo. Hay que verificar si tienen guardas de seguridad o protecciones, si las que tienen son adecuadas, si esas guardas de seguridad están bajo un cierto diseño, si cumplen con el cometido o no, porque esas guardas de seguridad pues pueden variar, ¿no? La intención es que una persona no tenga un acceso ni con el dedo, con una falange, y mucho menos con la mano completa, ¿no? Paros de emergencia y controles de seguridad. Vamos a ver cuánta tecnología tenemos. Hay máquinas que son básicamente con nivel básico de seguridad, donde tienes un paro de emergencia, un arranque y un paro, no más. Entonces, difícilmente vamos a encontrar un control de seguridad en alguna puerta, como por ejemplo un micro switch, o mucho más lejos, como una cortina de luz. También necesitamos saber qué necesidades de intervención tienen o necesitan. Hay que ver cuántas energías maneja y ver por cada energía si es que tienen forma de poder intervenirlas, ¿no? Con una válvula o qué tipo de válvula, con un interruptor, seccionador, disyuntor. Hay que verificar todo eso si es que hay. Y también verificar si se pueden aislar las energías, ¿no? Si se le puede poner un dispositivo. A veces hay máquinas que no tienen ni siquiera un punto para poder poner un candado, ¿no? También necesitamos saber si existen procedimientos para poder regresar a las actividades después de hacer una intervención, en donde pues, los supervisores del área, los supervisores de ingeniería, mantenimiento, más los de seguridad, pues puedan firmar y avalar de que la máquina está disponible para poder trabajar y que no haya ningún riesgo oculto por ahí en el arranque, ¿no? O en el rearranque.
También es importante entender que dentro pues, de las máquinas y de la operación se requiere un análisis ergonómico y de accesibilidad. Muchas veces las personas con una estatura promedio, con una máquina que viene de otro lado del mundo, Europa, por ejemplo, pues están diseñadas a una altura diferente, ¿no? O incluso a distancias diferentes. Si las personas se tienen que estirar, tienen que hacer un sobreesfuerzo, una carga excesiva, un traslado, girar o rotar, si tienen que ir a darle la vuelta a la máquina. Entonces, sí vale la pena hacer un análisis ergonómico y bueno, algunos otros requisitos que por ahí pudieran aparecer, como por ejemplo, qué otro tipo de energía pueden utilizar, o podría que se utilice vapor, que se utilice agua para lavarlas, o que se puedan utilizar algún otro tipo de dispositivos, como un sistema de izaje, un polipasto, etcétera. Entonces, sí, esos otros requisitos también es importante identificarlos. Siempre va a ser una buena recomendación partir de un checklist general para cada una de las máquinas y saber diagnosticar cada una de ellas, pues para poder establecer un buen control. La identificación de las diferentes intervenciones. Sabemos que un operador puede estar operando una máquina y ese de las diferentes intervenciones es, el operador solo opera, el operador también hace ajustes o hace lubricaciones o hace reaprietes, el operador puede hacer cambios de banda o puede hacer algún cambio de alguna refacción básica, el operador puede hacer una limpieza mayor, puede hacer una operación de un desatasco de su producto que esté manejando, o qué actividades puede realizar el operador. Y del otro lado, pues, ¿qué actividades puede realizar la persona de mantenimiento, ¿no? Entonces, identificando las diferentes intervenciones, por ejemplo, el objetivo es, pues, disminuir al máximo las posibilidades de una lesión por tres razones. Por un acceso accidental, intencional o que pueda incluso ser provocado. Eso es lo que estamos buscando. Por ejemplo, un tipo de intervención es cuando el más seguro es cuando no se tiene acceso a la máquina. Cuando el operador está detrás de sus guardas operando, solamente controla una pantalla y no tiene más razón. Los dispositivos de seguridad se hacen imposibles al acceso accidental o deliberado. Las personas están protegidas de los objetos que se puedan caer o que pueda la máquina expulsar por alguna proyección. También los requerimientos de protección están identificados, ajá, en todos lados. Esto lo podemos ver, por ejemplo, así. Eh, este nivel de intervención, que es el más seguro, es sin acceso o intervención. Algunas empresas conocen esta metodología como cero acceso, entonces en ese equivalente, pues este es básicamente un acceso cero o cero acceso. ¿Ok? Cuando un trabajador hace una intervención a través de las protecciones, las medidas de seguridad para adoptarse en el trabajo, pues sí se tienen que definir antes de operar la máquina. El equipo debe ser detenido con el control normal de parada, o sea, el operador para, arranca antes de intervenir, no con paros de emergencia. El paro de emergencia no es para operar, el paro de emergencia es para controlar el movimiento de una forma súbita. Debe tener al menos una función de parada adicional y que sea independiente a los paros de emergencia, se llaman sistemas redundantes. Por lo menos un sistema de control de seguridad también debe bloquearse, por lo menos desde un tablero, la parte eléctrica, una válvula principal en caso de que hubiera aire, ajá, y cada persona debe de realizar una intervención. Hay una regla en el bloqueo y tarjeteo donde dice que cada persona debe tener un candado y también una tarjeta por cada energía que deba bloquear. Así podríamos ver cómo una persona trabaja a través de las protecciones. Él ya hizo su paro, él tiene el control específicamente de las energías, él es el único que puede restablecer la máquina y la máquina está en ese momento libre de riesgo. Otra intervención es cuando se trabaja dentro de las protecciones. Las medidas de seguridad son muy similares a la anterior, solamente cambia la última, que es por lo menos un sistema de control de seguridad debe bloquearse por cada persona que realiza la intervención. Aquí la diferencia es que el operador para su máquina, abre su guarda, hace un movimiento, cierra su guarda y arranca. En este caso, sí suele ser diferente porque el operador tiene que garantizar
que esa máquina no va a funcionar porque el tiempo de exposición al que va a estar es prolongado. Por ejemplo, si de repente se rompió el producto y hay que limpiar la máquina, va a tener que trabajar dentro de las protecciones y para eso va a tener que aplicar un procedimiento más seguro para poder intervenir la máquina. Y por último, está la intervención donde se realiza un mantenimiento, que es el más grande y también pues más prolongado. En esta intervención es obligatorio el procedimiento de bloqueo de energías y también su etiquetado. Cualquier energía peligrosa que se almacene, pues debe liberarse para garantizar un estado cero de energía o eliminar la energía remanente. Aquí está la regla de una persona, un bloqueo, un candado. Hay que verificar cuántas personas van a intervenir en la máquina. Solo los trabajadores autorizados en loto pueden bloquear y restablecer los equipos. Esto suele ser un procedimiento interno de cada una de las empresas, donde dice que puede incluso haber hasta 3 personas, ¿no? O 3 tipos de personas. La persona que está autorizada, la persona que tiene el conocimiento y la persona que podría ser afectada como tercero. Entonces, bueno, aquí va a depender del procedimiento interno de la empresa. En esta intervención, también los operarios que aplican su propio loto, ellos mismos retienen la llave y cuando se retire los bloqueos, pues ellos mismos retiran también sus candados. Los sitios que tienen procedimientos de bloqueo y tarjeteo deben realizarlo independientemente de quién realiza el trabajo. Es importante considerar que muchas veces los mantenimientos o los trabajos los hacen personas externas o empresas externas. Entonces, los dos deben aplicar el mismo procedimiento en este caso, ¿no? Los equipos que requieren de bloqueo y tarjeteo deben tener en cuenta que, pues, más de una fuente de energía peligrosa o potencial pueden acumular este tipo de energías, por lo cual es importante liberarlas. Es como a veces le llamamos, hay que disiparlas, o hay que purgar, o hay que verificar con un multímetro si todavía existe algún tipo de energía. ¿Cómo se podrían ver este tipo de intervención? Pues así, es un trabajo ya mucho mayor, más grande, con mayor tiempo, ya se requiere un procedimiento más formal, más personas interviniendo el equipo, ajá, porque el nivel de riesgo aquí pues se incrementa. Entonces, bueno, ahí están los ejemplos de cómo podrían verse este tipo de intervenciones. ¿Qué herramienta podríamos utilizar para identificar y evaluar los riesgos en la máquina, que es prácticamente lo que nos piden nuestras regulaciones? Como les dije, hay muchas, hay diferentes. Incluso podemos ocupar la ISO 31010, que nos da una base para hacer una evaluación de riesgos. Pero pues, al final lo que buscamos es una evaluación de riesgos más específica, ¿no? Trabajando con máquinas. Yo como buena práctica traigo aquí una NTP, que son guías de buenas prácticas. Estas son españolas, en particular esta. Las, las notas técnicas de prevención, que ese es su nombre, en este caso la 330, habla de un sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente. Entonces, a mí me gusta mucho esta metodología porque si nosotros no tenemos alguna metodología, podríamos comenzar con esta. Esta es una metodología muy fácil de utilizar, tiene todo su procedimiento completo, ahorita se los voy a mostrar, y vale la pena que mucha gente se involucre en esto, porque pues al final lo que buscamos es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, pues a pesar de que existen muchos métodos, siempre es recomendable empezar por la más sencilla, ¿no? Como bien dice el texto. En todo caso, ¿qué buscamos con esto? Encontrar una probabilidad y encontrar la magnitud. En otros lados se le llama severidad o gravedad. Pero al final, la metodología de evaluación de riesgos parte del mismo principio. Esta es la metodología que maneja esta NTP, la 330. Maneja un nivel de riesgo, que se le llamamos el NR, y por su parte, su función de la probabilidad, que es la NP, y el nivel de consecuencias, que es la NC. Y la fórmula clásica que nosotros conocemos, pues es la probabilidad por la consecuencia, pues igual al riesgo. Entonces, representa su gráfica en función de estos datos. Vamos a analizar cada uno de estos y cómo funciona esta metodología. La nota técnica parte de un procedimiento de cómo se lleva a cabo toda esta
estructura. La verdad es que está muy bien redactada y aquí está en cuadro azul, tal cual la copié de su nota técnica. Entonces, nosotros fácilmente la podríamos llevar a cabo. Dos, ¿qué es el nivel de deficiencia? Para poder hacer un análisis de riesgos basado en esta metodología, necesitamos saber el nivel de deficiencia y lo vamos a llamar a la magnitud de la vinculación que se espera entre el conjunto de los factores de riesgo y su relación de causa directa. Por ejemplo, hay una tabla. En el cuadro 3 del lado derecho se determina el nivel de la deficiencia con estos criterios. El nivel de deficiencia con un valor 10 tiene un significado que dice que se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generación de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. Digamos que esta es la condición que no queremos en nuestras fábricas, ¿no? Y por el lado, y va descendiendo hasta llegar al aceptable, que es el B, donde no se detectan anomalías. La escala que maneja en esta tabla es de 10, 6, 2 y 0. Ahora, es importante. Cuando caemos en este tipo de metodologías, muchas veces tenemos que utilizar nuestro criterio. Muy deficiente, pues yo creo que sí, o no, yo creo que es deficiente, porque pues, sí se detecta, pero bueno, no pasa de ahí. Y queda muy ambiguo. Entonces, lo que hace esta metodología es que para este nivel de deficiencia, lo que hace es que le determina un cuestionario de chequeo, que es como el que hablábamos anteriormente. Este cuestionario de chequeo ayuda a que la persona que va a hacer el análisis de riesgos pueda tener un criterio mucho mejor para poder determinar el nivel de deficiencia, ¿no? Este cuestionario de chequeo se hace preguntas sobre si las herramientas que estamos utilizando son herramientas de buena calidad, si se encuentran en el estado óptimo de conservación y limpieza, la cantidad de herramientas está disponible, por ejemplo, si se usan los equipos de protección personal. Hay varios criterios. Y como mencionamos también al principio, se puede utilizar esta o cada quien puede tener su propia metodología, siempre y cuando el criterio esté lo más certero, perdón. El nivel de exposición que se maneja aquí, que es el NE, pues está en esta tabla. Estos valores numéricos van de 4, 3, 2, 1. El nivel de exposición, de acuerdo a ese criterio, es continua, frecuente, ocasional y esporádica. Y el significado aquí trata de enmarcarlo con estos criterios. Continuamente, varias veces en su jornada laboral, con un tiempo prolongado, varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos, alguna vez en su jornada laboral y con periodos de tiempo o irregularmente. Otra vez caemos en el esquema de, bueno, ¿y cuánto es continuamente? 5, 10, 20. O sea, no tenemos una escala numérica que nos ayude a poder determinar el nivel de la exposición. Nosotros lo que podríamos hacer, por ejemplo, pues es trabajar con el nivel de la probabilidad, que esto es algo de lo que nos va a llevar prácticamente a determinar la fórmula, ¿no? ¿Cómo determinamos la probabilidad? Pues está en función de, de las medidas preventivas y el nivel de exposición al riesgo. Por ejemplo, en esta tabla, que es el 5.1, determinamos un nivel de probabilidad. El nivel de probabilidad ya viene del nivel de exposición y del nivel de deficiencia que nosotros vimos anteriormente. Entonces, aquí es donde sí voy a poder determinar si es una probabilidad alta, una probabilidad media o una probabilidad baja, que es básicamente lo que nosotros estamos buscando. En esta tabla que se muestra aquí, menciona la escala 2, 6, 10, que es el nivel de la deficiencia, y el de exposición que va del 4, 3, 2 y 1. Al hacer un cruce en esta matriz, nos arroja unas letras que es la MA40, MA30, MA24, las As, las M y las Bs. ¿Qué significa cada uno de estos puntos? Lo que quiere decir es que, aquí está la misma tabla, dice que MA quiere decir muy alto, la A es alta, la M es la media y B es la baja. Ahora, el número que se muestra después del guión tiene que ver con el nivel de la probabilidad. Por ejemplo, si dice que está entre 40 y 24, nosotros en ese rango podríamos determinar muy alto 40, muy alto 30 o muy alto 24. En alta está en un rango entre 20 y 10, entonces podríamos determinar como un alto 18, un alto 20, un alto 10 o un alto 12.
Lo mismo para el medio y lo mismo para el bajo. Esos rangos nos están ubicando básicamente en esta matriz. Ajá. En esta matriz donde nosotros vamos a poder establecer y tomar un criterio final de decir si es un bajo riesgo, un riesgo medio, un riesgo alto o algo que sí deberíamos considerar como urgente. El nivel de las consecuencias. Ok, ya tengo la probabilidad. Ahora, ¿qué consecuencias son las que yo puedo obtener o tener si sigo operando una máquina con esas condiciones? Bueno, extra otra tabla en donde de igual manera se consideran 4 niveles. Está el mortal o el catastrófico, está el muy grave, está el grave y está un leve. También tiene una escala de 100, 60, 25 y 10. Aquí maneja un número para poder determinar, por ejemplo, mortal o catastrófico sería un 100 si hubiera un muerto o más. Muy grave sería 60 si es que hubiera lesiones graves que pueden ser irreparables. Un grave que es un 25, lesiones con incapacidades laborales transitorias, y leve con una escala 10, pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. Pero también esta escala, si quisiéramos evaluar el daño físico de una máquina o material como se maneja aquí, podríamos determinar la misma escala pero con un criterio de daños materiales. Destrucción total del sistema, o sea, difícilmente lo vamos a renovar, una pérdida total, como decimos en un choque vehicular. Destrucción parcial del sistema, puede ser compleja y costosa su reparación. Se requiere un paro de proceso para efectuar la reparación, esa sería una grave, y la leve es, se puede reparar sin la necesidad de un paro del proceso. Entonces, aquí es donde nosotros sí podríamos evaluar en dos sentidos si el nivel de las consecuencias para las personas es catastrófico o leve, o para las máquinas también puede ser catastrófico o leve. Y el nivel de riesgo y su intervención, ¿cuál es? Bueno, una vez que nosotros hacemos todos nuestros cruces, ahora considerando el nivel de la probabilidad y los niveles de las consecuencias, que es la que acabamos de revisar, tenemos aquí ya nuestra matriz, nuestra segunda matriz, donde nos indica cómo vamos a intervenir. Dependiendo del resultado que nos dé haciendo esas multiplicaciones, pues nos va a arrojar un número. Tenemos nosotros que buscar en dónde estamos. ¿Qué significa cada uno de estos números que están dentro de la matriz? Bueno, el nivel de intervención, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, que están en números romanos. El nivel de intervención 1, en una escala en un rango de riesgo entre 4000 y 600, significa que es una situación crítica y que hay que corregir urgentemente. En muchas organizaciones, cuando llegamos a tener un número de este nivel, la máquina se tiene que detener, no para hasta que se le aplique un control. Puede ser un control temporal o puede ser un control definitivo. La escala, el nivel de intervención 2 romano, en un nivel de riesgo que está entre 500 y 150, dice que hay que corregirse y adoptar medidas de control. Claro, lo corriges, estableces unas medidas de control y sigues trabajando con una segunda evaluación. El nivel de intervención 3 con un nivel de riesgo de entre 120 y 40, mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Aquí es donde vienen los proyectos de ahorro, los proyectos de CAPEX para el año posterior o 2 años más adelante, para ver si podemos hacer una mejora en todo lo que es en la maquinaria o de plano presupuestar una nueva, ¿no? Y 4, el nivel de riesgo 20, no se interviene, salvo que un análisis más preciso lo justifique, ¿no? Prácticamente la máquina no tiene problemas, puede seguir trabajando de una manera normal. Esta es básicamente la tabla que nosotros buscamos al final de toda esta metodología, pues para poder llegar con la dirección, con buenos planes de acción ya cuantificados o costeados, con un tiempo estimado de corrección para poder hacer bien nuestro plan de seguridad. Ahora, una vez que se tiene esa evaluación de riesgos, ¿qué esperaríamos tener como mínimo? Pues fichas de seguridad, como se les llama en algunos lugares. La ficha de seguridad, donde pues prácticamente tienes el nombre de la máquina, dónde está ubicada, cómo se le conoce, en qué línea está, quién es el operador o los operadores, quiénes interactúan, qué tipo de energía son las que recibe esa máquina, ajá, y qué tipo de dispositivos vas a necesitar para esa máquina. También abajo tiene el tipo de energía. El color amarillo significa que es eléctrico y el color verde significa que es mecánico. Y tiene un E1 y un M1.
Podría ser E1, E2, E3, si es que tuviera 3 diferentes puntos de ingreso de energía eléctrica. Podría ser M1, M2, M3, en caso de que tuviera 4 diferentes partes en movimiento en esa máquina. Es prácticamente un inventario, y gráficamente lo podríamos ver aquí del lado derecho, donde a través de fotografías podemos identificar dónde está el E1, dónde está el M1 o los que ustedes identifiquen, para que el operador, la persona de mantenimiento o cualquier otra persona que pueda llegar ahí a esa máquina, incluso como entrenamiento, pueda entender perfectamente lo que debe de hacer antes de hacer una intervención con máquina. Y también están los señalamientos, ¿no? Que se requieren para poder identificar el riesgo en cada uno de los puntos. Puede ser la guarda, puede ser la puerta, puede ser el mismo motor, eh, banda, etcétera. ¿Ok? Y bueno, si en algún momento quisiéramos pensar en algo todavía mucho, mucho más grande, con una inversión mayor y un futuro, bueno, pues nosotros podríamos llegar a este nivel, donde podríamos tener prácticamente un diagrama de seguridad para lo que es la maquinaria, identificando cuántas guardas, dónde están a través de un isométrico, y por cada punto que se tiene identificado, identificar qué dispositivo es el que se tiene y también por cada dispositivo tener su número de parte o inventario para tener un stock de seguridad y cada que pueda fallar alguno podamos resolverlo rápidamente. Este trabajo es un trabajo muy exhaustivo, es un trabajo que bien se puede realizar con ayuda de los ingenieros electromecánicos, los operadores de las líneas, ajá, la gente que tiene más experiencia y claro, con ayuda de una empresa que venda todos los equipos, porque al final vamos a necesitar ese tipo de soporte, ¿no? Si quieren hacer diagramas de ese tipo, pues pueden apoyarse con un ingeniero mecánico que le guste el diseño para poder hacer este tipo de isométricos y prácticamente esto sería una evaluación de riesgos y sus medidas de control a donde todos quisiéramos llegar en algún momento, ¿no? Indudablemente, pues todos necesitamos un programa preventivo y dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que es lo que muchos de nosotros hacemos, el programa preventivo que está basado en la seguridad, en la máquina y equipo, pues es el complemento a las formas de actuar de todos los colaboradores, partiendo siempre de los niveles más altos de la organización, ¿no? ¿Y cómo se vería este programa que está tomado de un documento de la OSHA? Pues prácticamente es que un programa puede ayudar a los empleadores a evitar los costos indirectos que resultan de cualquier tipo de incidente en el lugar del trabajo y que muchas veces no sabemos cuánto van a costar hasta que ocurren. Entonces, aquí en el marco rojo se puede ver que tenemos pérdida de tiempo debido al paro de las operaciones y aparte, pues, por toda la investigación que hay que realizarse. Hay que capacitar, y estos otros costos que están asociados con el reemplazo de empleados o por la cobertura de incapacidades o si es que la máquina se dañó y todo esto pues tiene un costo. Y también las pérdidas o los daños de los materiales del producto terminado, todos aquellos costos que son ocultos, por ejemplo, cuánto dejó de operar esa máquina en tiempo y convertido a producto terminado y convertido a costo del producto, pues eso nos lleva a un número interesante al final de cuentas. Entonces, ya cuando se calculan estos costos indirectos, esto equivale por lo menos, dice la OSHA, a 2.7 veces el costo de los directos. Entonces, es casi 3 veces más el costo de lo que nos cuesta ese accidente. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro programa preventivo y hablamos de números, porque así debería ser nuestro lenguaje, números sobre personas que se pueden lesionar, qué tipo de lesión, cuántos días puede estar incapacitado o qué es lo peor que le puede pasar. Y adicional, entendemos la parte costos, finanzas de la operación, seguro vamos a obtener una buena respuesta para poder invertir o hacer planes de mejora en nuestras plantas. Entonces, pues bueno, esto es básicamente lo que puedo compartir con ustedes. Es un tema muy largo, es muy grande, que podemos pasarnos horas y horas hablando del mismo. Sin embargo, pues la intención es compartir algunas buenas prácticas con ustedes. No sé si alguien tuviera alguna pregunta. Muchas gracias, Antonio. Sí, bueno, voy a empezar a compartirles o a activarles sus micrófonos para los que quieran
preguntar directamente a nuestro ponente. Recuerden, pueden levantar su mano y de todas maneras también si en el chat quieren escribir o en preguntas y respuestas pueden hacerlo. Mientras tanto, bueno, creo que muchas gracias. La verdad, creo que es un tema que lo mismo, ¿no? Posiblemente hemos estado más enfocados en los años previos a la parte de salud, porque evidentemente tal vez teníamos más personal, Del área. pues sí, médico, enfermeros, exactamente. Aún así, creo que son de los temas que normalmente tal vez no nos involucramos, pero muchas veces en IMEDI les tratamos de transmitir, si bien tal vez yo no soy el responsable de la seguridad industrial, yo soy el que atiendo a esos accidentados, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo tendría que ayudar o apoyar en prevenir y además pues en que yo no tenga que trabajar en esos accidentes, en esa atención, ¿no? En esas personas que al final de cuentas están, eh, pues, ahí expuestas. Y bueno, pregunta Luis Giovanni Carreño si puedes compartir todo lo expuesto. Recuerden todos los materiales que los ponentes nos vayan compartiendo, los podemos ir, bueno, se los vamos a transmitir a través de las listas de difusión que tenemos. Y también los que no estuvieron tal vez en toda la ponencia o que no se pudieron conectar en todas las ponencias, vamos a estarles compartiendo también en nuestro YouTube las ponencias tanto de los años anteriores como de este año, entonces para que también lo tengan ahí contemplado. Bueno, sí, Antonio, ¿cierto? Sí nos puedes compartir tal vez algunas Sí, sí, herramientas. claro. Claro que sí, con gusto. Súper. No sé si alguien más, ya tienen todos habilitado su micrófono, si quieren levantar la mano, compartir algo con el ingeniero Antonio. Creo que... Y mientras tanto, pues también de nuevo habilitar sus cámaras para empezar a tomar nuestra foto con nuestro ponente. Eh, bueno, menciona aquí Antonio, me parece también. Si bien es cierto que el centro de seguridad, sin embargo, en la documentación pone que utiliza el dato de ruido emitido por máquina. Ahí no sé, no entiendo muy bien la pregunta, Tal pero vez está enfocada al ruido, ¿es posible? Sí, sí, sí. En este caso estábamos hablando de lesiones más que de enfermedades, pero esta matriz, claro, se puede ampliar si queremos meter enfermedades ocupacionales y esa máquina nos está generando un ruido, por ejemplo, claro, podríamos identificarlo como tal y meterlo a ese plan de mejora. Sí, claro que sí se puede. sí. También, bueno, ahorita creo que en las últimas ponencias o bueno, las ponencias que hemos tenido hoy, evidentemente han sido tal vez muy específicas, ¿no? Todo este tema de sí, ergonomía, tal vez hay algunos conceptos muy detallados o muy específicos que no todos manejamos al 100%. Este tema de protección civil, evidentemente también, y ahorita en seguridad también, pero lo que yo les transmitiría y creo que es importante que también garanticemos es entender, y ayer en una de las ponencias al final mencionaba una de las doctoras, evitar este tema del divorcio de salud ocupacional. ¿Y a qué se refería ella? Como justamente entender que si bien hay lesiones ocupacionales o accidentes de trabajo que generan una lesión súbita, que en este caso pues el equipo de seguridad está pensando o está gestionando para la prevención de eso, y nosotros como salud estamos identificando, gestionando para prevenir enfermedades, es decir, esa exposición continua. No debería de haber ese divorcio de yo jalo para un lado seguridad y yo salud, pues estoy completamente sin conocer la maquinaria, sin conocer, sin hacer recorridos, sin identificar mis riesgos, ¿no? Entonces es bien importante eso, que no existe ese divorcio, sino más bien de alguna forma entender que somos áreas conjuntas, tenemos que serlo, porque al final nuestro objetivo es el mismo, ¿no? Tener trabajadores y entornos seguros para la persona y saludables para que evidentemente ni se enfermen ni se accidenten. Entonces, muy importante eso.
Y bueno, también con el ingeniero Antonio, pues creo que así como lo mencionamos hace un ratito de ACP, estamos fortaleciendo mucho nuestro equipo, nuestra alianza con consultores, con expertos en materias de diferentes temas. Entonces, pues también, Antonio, si quieren tener su contacto, creo que es importante que lo tengan y que sepan que obviamente, así como mencionábamos hace un ratito con por allá Quintana Roo, que nos daban alguna eh, duda, pues también si tienen alguna duda, obviamente si tienen nuestras redes sociales, tienen mi contacto, pero podemos también ayudarles a dirigirlos hacia el experto que pueda apoyarles un poco más o evidentemente a través de IMEDI, pues hacerlo en conjunto. No sé si quieran, bueno, si quieras justo presentar como tus datos por quien quiera tomarlos, Antonio. Bueno, en realidad solamente puse una diapositiva. Al final estamos en una colaboración con IMEDI. Sin embargo, pues nos pueden encontrar en la página de internet como s2dmexico.com y en Facebook nos pueden encontrar como Safe to Do México. Ahí van a encontrar nuestros datos de contacto. Nosotros estamos en Tultitlán, Estado de México, y tenemos operación prácticamente en toda la República. No es problema por eso. Entonces, les podemos apoyar en diferentes cuestiones. Cuando hablamos de gestión integral de riesgos en la organización, no es solamente la industria manufacturera, también tenemos alcance en la construcción, tenemos alcance en la parte logística, la parte de los transportes, la parte obviamente manufactura, que es nuestro fuerte más grande, y también en proyectos. Tenemos el 60% de nuestros clientes están enfocados a la ejecución de proyectos, principalmente compañías de la construcción, mecánicos y electricistas.